Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 8, versículo 36. Por favor. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Mire qué promesa, mire qué bendición. Recibir libertad. En Cristo la libertad es una realidad, mi hermano. En esta tarde vamos a meditar en este tema titulado La verdadera libertad en Cristo Jesús. Verdadera libertad en Cristo Jesús. Es importante, hermanos, que entendamos esto, porque este mensaje tiene que ser de bendición y de mucha esperanza para aquel que viene luchando con algunos problemas, como la depresión, como la tristeza, la ansiedad. Hay gente dentro de la iglesia, hermanos, que viene luchando, viene batallando con esos síntomas. Es increíble, hermanos, pero es una realidad. Dentro del pueblo de Dios hay gente que todavía no ha sido libre. Y eso se mira mucho por allá, por el norte, sobre todo las iglesias de Estados Unidos. Nosotros estamos muy pegados de Estados Unidos y hay una crisis terrible, hermanos, en las congregaciones que está afectando hasta pastores allá en esa ciudad. Pastores suicidándose, hijos de pastores suicidándose. Qué trágico, hermano. ¿Y qué es lo que lleva a una persona al suicidio? Las ataduras, cosas que los esclavizan, emociones, sentimientos malignos. Y en esta tarde vamos a meditar en el poder libertador de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el evangelio que leímos, que lo conocemos como el evangelio de Juan, este personaje fue discípulo del Señor Jesucristo. Y él da testimonio aquí en el evangelio del poder libertador que hay en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Como seguidor de Cristo, como discípulo de Cristo, hermanos, él muchas veces presenció liberación de muchas personas esclavizadas y poseídas por diferentes situaciones malignas. Algunas veces por enfermedades, otras veces por espíritus malignos, y muchas de estas personas fueron puestas en libertad por el poder del Señor Jesucristo. Él miró, Juan anduvo aproximadamente 3 años y medio aprendiendo del Señor Jesucristo, oyendo todas las palabras del Señor Jesucristo, mirando las sanidades, mirando los milagros, mirando todo el bien que el Señor Jesucristo anduvo haciendo mientras estaba predicando en esta tierra. Y él recaba toda esa evidencia y lo pone aquí en el evangelio, igual que Mateo, igual que Marcos, hermanos, igual que Lucas. En esos evangelios se mira claramente todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Y Juan, mirando cómo muchas personas fueron liberadas por el poder del Señor Jesucristo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí Juan, por el Espíritu, habla con mucha convicción, con mucha seguridad, porque él había visto poderosas liberaciones. Él había presenciado ver a muchas personas libertadas por el poder del Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros ahora tenemos el testimonio del evangelio, el testimonio de la palabra, y sabemos que solo en Cristo hay verdadera libertad. Fuera de Cristo no hay otra forma de ser libre. Por ello Juan nos deja el testimonio de que muchos endemoniados fueron libres, muchos enfermos fueron sanados y liberados. Ahora, el problema que hay todavía y que estaba presente en el tiempo del Señor Jesucristo, de que muchas personas estaban poseídas y esclavizadas, ese problema es antiguo, es viejísimo. La humanidad, desde que entró el mal a la tierra, ha sufrido de muchas opresiones, situaciones malignas que han esclavizado, que han privado y limitado el disfrute de la vida humana.
Y al mirar la condición de vida en las personas de la tierra, claramente se puede mirar, se puede ver que un gran número de personas en esta tierra no son libres. Muchas personas viven en opresión, oprimidos, deprimidos, atemorizados, atormentados psicológicamente por diferentes traumas emocionales que vienen acarreando desde la niñez. Por ejemplo, los que fueron violados en su infancia, los que pasaron por alguna situación donde papá y mamá se separaron y quedaron en el abandono. ¿Cuántas personas sometidas, cautivas emocionalmente, atormentados por demonios, poseídos por espíritus malignos, atormentados aún por espíritus de enfermedad? Porque usted debe de saber que hay enfermedades que no son naturales, son enfermedades que son producidas por espíritus malignos. Y ese tipo de enfermedad producida por espíritus malignos, aunque se trate con medicamento, aunque se vaya con el mejor doctor, aunque se hagan los estudios, hermanos, con la última tecnología, no va a salir ningún tipo de síntoma, y aún así la enfermedad estará presente, hermanos. ¿Y qué pasa ahí? Que son enfermedades producidas por demonios. Y así vive mucha gente atormentada, Cristo vive, poseídas, esclavizadas por espíritu de enfermedad. Un ejemplo, la epilepsia es uno de ellos, de esas enfermedades. La epilepsia, la esquizofrenia es otra enfermedad que tiene su origen en espíritus malignos. Y esos demonios que cautivan el cuerpo, la mente, las emociones de esas personas que sufren, hermanos, que están bajo esa opresión, esos demonios no van a salir con pastillas. Esos demonios no salen con vacunas. Esos demonios no salen con los aparatos de última tecnología donde son sometidos, hermanos, esas personas. Los demonios solamente salen en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Solamente el poder de Jesucristo puede romper el yugo de esclavitud que cautiva la mente, las emociones, el cuerpo de muchas personas. Amén. Solamente el poder de Jesucristo. Hermanos, esta es la trágica condición de vida de muchas personas en la tierra. Y ¿saben qué? Lamentablemente aún dentro de la iglesia, porque no todos han sido verdaderamente libres. Por eso Dios en su palabra, además que promete libertad en Cristo, verdadera libertad en Cristo, también señala, muestra cuál es la raíz principal de donde surgen muchas ataduras, opresiones, muchas cosas que dominan y esclavizan a las personas. Además de prometer verdadera libertad, por su palabra, Él nos muestra cuál es el problema original. Y ahí voy a empezar a detallar algunas cosas importantes. Número 1, la raíz principal de toda clase de esclavitud, sea almática, como la depresión, frustración, miedo y todo lo demás, y sea física, a través de alguna enfermedad maligna, la raíz principal de toda esclavitud está en el versículo 34, ahí mismo de ese capítulo, en el contexto. Juan 8:34, el Espíritu Santo nos muestra, nos señala cuál es la raíz principal de toda clase de esclavitud, de todo aquello que esclaviza la vida de las personas. Búsquelo, por favor. Cristo vive. Amén. Mire, por favor, lea con atención. Juan 8:34. Esto es parte del contexto donde Él promete verdadera libertad. Pero aquí Él está revelando algo muy poderoso. Jesús le respondió: de cierto
De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es. Ahí está el problema de raíz. Esa es la causa de todos los males que perturban, que dominan, que someten, que esclavizan a muchas personas en la tierra. Es un problema espiritual. De todos los síntomas de opresión en todo aquello que domina, que esclaviza la voluntad, la mente, las emociones, el intelecto, todo lo que domina el alma, todo lo que esclaviza el alma tiene un problema de raíz espiritual. Y también todo lo que oprime el cuerpo. El pecado, mi hermano. Y quiero que quede bien claro en esta tarde que el pecado es la causa principal, la raíz que ha llevado a las personas a vivir esclavizadas. El pecado. Por ello en esta tarde, usted que todavía pudiera ser que alguien todavía ande metido por ahí haciendo cosas ocultas, cosas pecaminosas, eso pecaminoso que usted practica, hermanos, lo va a ir atando, lo va a ir esclavizando y va a llegar el momento en que puede ser que hasta demonios se metan a su mente, a su cuerpo por causa del pecado. Vive. Y qué peligroso es, hermanos, que la persona por darle lugar tanto al pecado termine poseída, termine endemoniada completamente. Es el pecado, hermanos. Lo pecaminoso produce esclavitud, cautividad en el ser humano. Por eso el Señor Jesucristo claramente lo dice: todo aquel que hace pecado, todo aquel, ahí entran todas las personas. Todo aquel, sea rico, sea pobre, sea hombre o sea mujer, sea intelectual o sea un ignorante, todo aquel que cometa pecado, sea viejo, sea joven, sea adolescente, no importa, hermanos, qué clase de persona sea, todo aquel que comete pecado es, dice que esclavo es del pecado. Así que, mi hermano, persona que me escuchas, el hacer pecado trae consecuencia de vivir sometido, esclavizado, oprimido, cautivado a lo malo. El que vive en pecado siempre será un esclavo del pecado y nunca tendrá verdadera libertad. Nunca será libre, porque el pecado produce dos males. Dos males produce el pecado. Primero, te esclaviza. Segundo, el pecado produce muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Primero te cautiva. Primero te somete. Te domina. Te esclaviza. Y una vez que te esclaviza, te pone muerte. Te lleva a la muerte. El pecado, hermanos, es como una cárcel que encierra al ser humano para vivir sometido a la maldad y lo hace reo de condenación, de muerte. Siempre el pecado va a privar al ser humano de su libertad. Siempre también el pecado va a condenar al ser humano a morir. Toda persona que vive en el pecado es esclava del pecado y es reo de condenación. Espero que no sea su condición de usted en esta tarde. Y si aún fuera la condición de su persona que esté siendo esclavizada por algo pecaminoso, por hábitos pecaminosos, por pensamientos pecaminosos, por sentimientos pecaminosos, aún si fuera esa su condición, hermanos, la Biblia promete que el Hijo de Dios da verdadera libertad. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. En esta tarde, en este lugar, usted puede ser libre, puede salir libre de estas puertas, de este lugar. ¡Aleluya! Puede ser libre, hermanos. Cristo vive. Tal persona que vive en el pecado está en condenación y nunca podrá ser libre por sí misma.
Solo el poder de nuestro Señor Jesucristo Aleluya. le puede dar libertad y rescatarlo de esa condenación de muerte. Aquel que es esclavo del pecado, para que pueda ser libre de verdad, primero tiene que reconocer su pecado. Amén, amén. Ese es el principio, el primer paso para aquel que quiera ser libre de verdad. Tiene que reconocer su pecado. Porque si no reconoce su pecado, si no acepta su maldad, hermanos, nunca será libre. Así que el primer paso es reconocer el pecado que está cometiendo. Segundo, arrepentirse para someterse al señorío de Cristo, para que sea libre a través del perdón. La persona que reconoce su pecado, se arrepiente y conscientemente y de manera voluntaria se somete al señorío de Cristo. En ese momento recibe el perdón de Dios de todos sus pecados, y donde ya no hay pecado, entonces hay libertad. Cuando el pecado es perdonado, hay verdadera libertad. El perdón de Dios trae libertad, mis hermanos. Pero ¿sabe qué pasa con el ser humano? Que aún estando en una vida, llevando una vida cautiva, dominada por lo malo, por los demonios, muchos no quieren aceptar ni reconocer su pecado. Muchos no quieren aceptar ni reconocer su pecado. Hay gente que vive sometida a muchas cosas malignas. Y uno va y le dice, cuando uno anda evangelizando, ¿te gustaría reconocer a Cristo? ¿Te gustaría venir a Cristo? ¿Y saben qué dice? Dicen que no. No quieren. Y mientras esa persona no reconozca a uno que es pecador y no reconozca a Cristo, nunca será verdaderamente libre. Ahora vamos a mirar algo todavía más fuerte que la Biblia va revelando en el contexto. Versículo 35. Ya quedamos que el pecado esclaviza y el pecado produce muerte. Ahora vamos a mirar la tragedia de vivir esclavizado al pecado. Qué trágico, hermanos, es vivir esclavizado al pecado. Yo no entiendo por qué mucha gente, teniendo la oportunidad de ser libre, se aferra a vivir todavía en esa condición. Quizá porque el diablo les ciega el entendimiento y no se dan cuenta de su trágica condición y de la gloriosa libertad que el Señor Jesucristo les promete. Versículo 35, mire, Juan 8:35, dice: el esclavo no queda en la casa. Oye, mediten esas palabras. Cuando yo predico, me gusta que los hermanos que me están oyendo mediten, se pongan a pensar para que entiendan y puedan discernir espiritualmente lo que Dios está hablando. El esclavo no queda en la casa. Mire qué trágico. No queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Aleluya. Ahora, hay dos clases de vidas ahí. Una persona que es esclava del pecado, esclava de lo malo, esclava de la maldad, esclava de los demonios. Esa persona, tal persona que es esclava de lo malo y del diablo, nunca se quedará en la casa para siempre. Pero hay otra clase de personas que son hijos. Y por ser hijos son libres. Amén. Y por tener esa libertad como hijos, sí se quedan en la casa para siempre. Mira, hermano, como uno por estar esclavizado se pierde el disfrute de la casa. En cambio, aquel que ha sido libre y es recibido como hijo, por ser perdonado y ser puesto en libertad, tiene el disfrute de la casa. Entonces aquí hay dos cosas: el esclavo que no se queda en la casa y el hijo que se queda en la casa. Ahora voy a explicar este texto. Aquel que es esclavo del pecado pierde todo. Pierde todo.
El que es esclavo del pecado no tiene el privilegio de disfrutar la vida en familia. Eso es lo que significa la primera casa. La casa, la palabra casa en términos humanos, terrenales, hablando materialmente. La casa representa la familia. Aquel que anda en esa vida pecaminosa pierde la bendición de disfrutar su casa, de disfrutar su hogar, de disfrutar su familia, de disfrutar su matrimonio, de disfrutar sus hijos. Pierde todo, mi hermano, por causa de andar esclavizado. Por ello la palabra dice que el esclavo no queda en la casa. Y esta es una trágica sentencia, hermanos, y esta sentencia se ha cumplido y se mira claramente en aquellos que son esclavos del vicio. ¿Cuántas personas, hermanos, esclavizadas al vicio, a la droga y muchos vicios más, por ser esclavas de esos vicios, pierden todo, pierden el matrimonio, pierden la familia, pierden esposa, pierden hijos, pierden hasta terrenos, cosas materiales, quedan en la ruina, quedan en la desgracia. Pierden la bendición de tener una casa, disfrutar el hogar en familia. Y ahí se cumple la sentencia, hermanos, que dice: el esclavo no queda en la casa para siempre. Ahora, yo vengo de una ciudad grande del norte y cada vez que voy a esos lugares, hermanos, como Mexicali, una vez yo me sorprendí cuando fui a visitar la iglesia que tenemos en Mexicali y fui al centro de esa ciudad, hermanos, mirar cuánta gente indigente en pleno centro de esa ciudad. Gente indigente, hermanos, así, durmiendo en el parque, en las banquetas, sucios, malolientes, hermanos, con las moscas encima, en una condición de calle. Eso se mira a diario en las grandes ciudades. Personas indigentes, sucias, abandonadas, durmiendo en los puentes, en la basura, lejos de su casa, lejos de sus personas, de la familia, hermanos. Personas en esta situación de calle han terminado así porque son esclavos del vicio. Toda clase de vicio es pecaminoso. Toda clase, aun aquello que pareciera inocente como el cigarro, es pecaminoso. Todo aquello que domina tu vida es pecaminoso a los ojos de Dios. Y por ello el ser humano es privado de las bendiciones. Así que la gravedad del pecado es que te priva, limita, acorta y destruye la vida del ser humano. Y ahí se puede mirar, hermanos, cómo se cumple la palabra: el que es esclavo no queda en la casa para siempre. Ahora está el otro aspecto: pero el hijo si queda para siempre. Ahora, a lo mejor no tengamos ese problema nosotros de andar como esclavos allá de los vicios, pero hay otro aspecto aquí peligroso que produce el pecado. En este versículo, vuelvo a leer otra vez: el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Ahora, yo voy a ver eso en el ámbito espiritual, porque hay otro peligro del pecado ahora en relación a la vida de nosotros los creyentes, porque aún siendo creyentes, hermanos, somos vulnerables a pecar. Y si nos llegamos a descuidar, podemos caer de nuevo en las garras del pecado. Así que cuando un creyente le da lugar al pecado en su vida, también pierde el privilegio de estar para siempre en la casa. Y no me refiero a la casa de la familia humana, me refiero a la casa espiritual, que es la iglesia, la congregación de la familia de Dios, de los hijos de Dios. También tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto, no darle lugar al pecado en nuestras vidas. Nosotros como creyentes no podemos darle lugar al pecado en nuestras vidas, porque si le damos lugar al pecado, terminaremos como esclavos y tampoco estaremos para siempre
en la casa. Ahora entiéndalo de manera espiritual. La casa de manera espiritual. Todo creyente que se deja esclavizar por el pecado pierde su lugar en la casa de Dios, la iglesia. Muchos creyentes que viven en pecado, hermanos, continuamente pecando, esa clase de creyente son los que nunca son firmes y permanentes en la casa de Dios. Al ser dominados por el pecado, las acciones malignas empiezan a controlar su vida, hermanos. Por eso muchos creyentes nunca se afirman. Son creyentes de temporada que vienen y se van, vienen y se van y agarran la iglesia, hermanos, como una pasarela. O son creyentes de temporada, de repente dentro y de repente fuera. Más veces fuera que dentro. ¡Aleluya! Y nunca se afirman en la casa. Nunca se estabilizan en la casa. Amén. En cambio, aquellos que son verdaderamente libres en Cristo son afirmados y son estables en la iglesia. Se les llama hijo, que disfrutan la casa, permanecen en la casa, sirven en la casa, son de bendición en la casa, se mantienen dentro de la casa, y aunque van envejeciendo, nunca se van de la casa, nunca se apartan de la casa. Están ahí en todo tiempo, en todo lugar, buscando, sirviendo, amando, honrando, hermanos, porque solamente en libertad podemos servir a Dios siempre. Hermano, si Dios te hizo libre y ya estás sirviéndole al Señor, no le des lugar al pecado, porque el día que tú le des lugar al pecado, tendrás que salir de la casa. Perderás la casa, perderás el disfrute de la casa, perderás el disfrute de la familia espiritual. Así que aquel que se hace esclavo del pecado nunca disfrutará la bendición de su casa, su hogar y su familia humana, pero también nunca, si es creyente, nunca, hermanos, disfrutará la comunión espiritual de la casa de Dios, la comunión fraternal de la hermandad de la familia de Dios. Yo estoy seguro, hermanos, que en todas las congregaciones hay gente que comienza muy bonito, amando, sirviéndole al Señor, pero de repente se descuidan, le dan lugar al pecado y nunca más vuelven a estar dentro de la casa de Dios. ¿Cuántos en los templos, hermanos, aún tocando, predicando, caen en pecado, se hacen esclavos del pecado y nunca más vuelven a tener el disfrute de la familia, de la casa de Dios? Ahora mire, voy a dar un ejemplo y con esto voy a ir terminando este mensaje. Un ejemplo trágico. ¿Hasta dónde puede llegar una persona, hermanos, cuando se descuida y cuando le da lugar a las cosas malignas? Lo trágico, hasta dónde puede terminar. Y este ejemplo ilustra perfectamente la condición del hombre no cristiano, de la persona no cristiana, y también ilustra hasta dónde puede terminar un hijo de Dios si le da lugar al pecado. Vamos a ir a Lucas capítulo 8 y ya vamos con esta historia, vamos a ir terminando. Vamos a leer esta historia, voy a explicar brevemente mientras voy leyendo y vamos terminando. Lucas 8, 26. Mire, usted conoce esta historia, pero vamos a detenernos a mirar los detalles. Es un 8, 26. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. 27. Al llegar a él, o sea, a Cristo, a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba, ¿qué?
Porque el que es esclavo no permanece en casa. Porque el que está sometido por lo malo, por los demonios, no queda en casa para siempre. Este hombre tenía una condición de calle. Este hombre tenía su casa. Este hombre tenía su familia. Este hombre tenía su hogar. Este hombre tenía parientes, probablemente esposa, hijos, padres. Tenía familia, tenía su casa, porque dice que no vestía ropa ni moraba en casa. No estaba en su casa, sino en los sepulcros. Dígame usted, ¿cómo puede terminar una persona así, hermanos? ¿Qué es lo que lo lleva a terminar en esa condición, a vivir en esa condición? Porque una persona en su sano juicio no va a vivir en los sepulcros. No va a estar en los sepulcros, no va a andar desnudo en las calles. Pero una persona esclavizada, sometida, hermanos, por lo malo, cautiva por la maldad y por los demonios, puede terminar así. Este hombre es un ejemplo claro. 28, vamos a leer hasta el 30. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Otra cosa muy importante: cuando miró a Jesús, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Lanzó un grito. ¿Y por qué gritó? ¿Y por qué se postró? Ahí está la clave, porque aún en esa condición, completamente extraviado de la mente, perdido de sus facultades mentales, endemoniado, poseídos por demonios, aún los demonios reconocieron que solamente el poder de Jesucristo podía echarlos fuera del cuerpo de ese hombre poseído, esclavizado, endemoniado. Qué tremendo, hermanos, que aún los demonios reconozcan el poder de Jesucristo. Pero qué trágico que el ser humano no lo quiera aceptar. Si los demonios reconocieron que Jesucristo era un peligro para ellos, los demonios miraron que Jesucristo era una amenaza para ellos. Por eso gritaron, hermanos, y usando el cuerpo del hombre se arrodillaron ante el Señor. Ahí se puede mirar, hermanos, el poder libertador del Señor Jesucristo. 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Solamente Cristo tiene ese poder, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas, grillos, pero rompía las cadenas. Era impelido por los demonios a los desiertos. Mira hasta dónde andaba vagando. ¿Saben qué, hermanos? Mucha gente de las que andan en las calles, en la vagancia, lejos, solos por ahí en los montes, hermanos, esa gente está endemoniada. Y aparentemente uno los mira muy normal caminando. ¿Cuántas gentes endemoniadas en la misma condición de este hombre hay en las ciudades? Recientemente vi unos videos, lo han escuchado, porque eso se viralizó, de la patrulla espiritual. Qué impresionante el trabajo que están haciendo en Tijuana y en Mexicali, recogiendo a esa gente, hermanos, dominada, poseída, y los meten a esa clínica, y hay un pastor en esa clínica que les ministra, los ayudan, hermanos, para que puedan ser libres. Amén. Y aquí tenemos este ejemplo, como este hombre endemoniado, solamente el poder del Señor Jesucristo lo pudo detener, lo pudo libertar. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Con esto terminamos, versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Legión. ¿Saben cuál es la cantidad máxima de una legión? En números romanos, 6,000 soldados. Era lo máximo de una legión romana. ¿Tienes idea
de cuántos demonios andaban en el cuerpo de ese hombre. Por eso, la condición en la que se encontraba. Pero ese hombre fue libre. Amén. Vamos a mirar 35. Mire la poderosa libertad, hermano. Versículo 35 dice: y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús. ¡Aleluya! Mire lo que hace el poder de Jesucristo. Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Eso es lo que hace el poder libertador del Señor Jesucristo. Y así como fue libre aquel hombre, hermanos, usted también puede ser libre. A lo mejor no se encuentra en la misma condición que este hombre, pero si hay cosas que se están oprimiendo, la tristeza, algún dolor, alguna enfermedad, la depresión, la frustración, la ansiedad, no importa lo que te esté oprimiendo. Si tú en esta tarde, hermano, reconoces y le pides perdón al Señor Jesucristo y reconoces de verdad tu condición, el Señor te puede hacer libre. Póngase en pie, por favor. He terminado en este momento. Ahora analiza tu vida. ¿Eres libre de verdad? Y si no eres libre de verdad, yo te invito a que reconozcas esa situación y aceptes esa situación y que tú digas: no soy libre, yo necesito ser libre. Todavía tal vicio me está dominando. ¿Cuántas personas están dentro de la iglesia y de vez en cuando se echan su copita? No son libres. Dentro de la iglesia y por allá de lejos, donde no los ve el pastor ni los hermanos, el cigarrito. O más ahorita con las redes sociales. ¿Cuántos hombres han sido cautivos por tantas cosas inmorales, que no quiero decir específicamente el nombre, por respeto a los niños? Cautivos de las cosas que miran en el celular. Y son hijos de Dios y son creyentes, pero no son verdaderamente libres. ¿Cuántas mujeres cautivas del odio, del rencor, por alguna ofensa que recibieron y que no han podido perdonar? O dicen: yo perdoné pero no olvido. No, no eres libre, porque el perdón, hermanos, borra todo. Amén. Así que para no ser más largo esto, hermanos, si alguno realmente necesita una oración y quiere ser libre de esa condición, venga adelante. Vamos a orarle a Dios. Aleluya. Vamos a reprender aquello que te está sometiendo. Puede ser algo emocional o puede ser algo físico también, hablando de las enfermedades. Yo no sé, hermano, qué es lo que te está dominando. Cristo vive. Pero hay cosas que dominan la vida del ser humano. Hay cosas que dominan la vida del ser humano. Ahora, no estoy aquí para condenarte. No estoy aquí para condenarte, ni para señalarte, ni para avergonzarte. Estoy aquí para abrirte el entendimiento por la palabra y que tú entiendas de que hay esperanza para tu vida. Hay libertad para tu vida. Lo que tienes que hacer es humillarte.